Y bueno, estamos honrados y estamos muy contentos de tenerlos aquí en este espacio virtual para compartir con todos los participantes, con todos quienes han manifestado un interés por escucharlos. Y realmente creo, incluido mi persona, tenemos una muy alta expectativa y positiva de todo lo que podrían compartir con nosotros en la tarde de hoy. Entonces yo les invito a que los escuchen con la máxima atención. Voy a pasar brevemente a presentar a Ariana Martínez Fico y a Sócrates Serrano. Eh, Ariana Martínez Fico, ella es una destacada profesional en el ámbito del coaching y la consultoría. Su formación y experiencia abarcan diversas áreas, lo que, bueno, la convierte en una figura influyente en su campo. Eh, Fue presidenta de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, también ha estado con nosotros acompañándonos en la VGH en el pasado. Eh, Ariana es abogada, tiene una maestría en ciencias políticas y tiene un máster en administración de empresas. Eh, Como a Ariana le gusta el aprendizaje y la formación continua, también es una coach certificada bajo el enfoque ontológico, ejecutivo, directivo, político y consciente. Eh, También tiene una certificación como Scrum Master y Certified Agile Leadership. Eh, lo que en parte entiendo viene a traernos hoy es que ella es autora de una metodología, de un marco conceptual llamado Agilidad Zen. Y creo que hoy vamos a tener la oportunidad de escucharla, que nos comparta el aspecto conceptual y práctico de lo que ella llama Agilidad Zen. Eh, en sus tiempos libres también hace de consultora y mentora en procesos de transformación estratégica y facilitación y es conferencista internacional. Yo digo en sus tiempos libres porque yo no me imagino cómo puede ella coordinar tantas actividades en tan variadas dimensiones, ¿no? Eh, Ariana es una querida amiga desde hace mucho tiempo. Antes de comenzar esta reunión, me estaba echando en cara que hicimos juntos un programa hace como 24 años, de manera que se pueden imaginar. Por favor, Ariana, no comentes detalles de esa experiencia, que tú tienes detalles íntimos de ese proceso de aprendizaje allí. Entonces, mejor dejémoslo a un lado. Eh, bueno, un placer tener a Ariana aquí con nosotros. Gracias. Igualmente, nuestro amigo Sócrates Serrano. Sócrates es muy conocido por muchos de ustedes. Sócrates también es multifacético, definitivamente. Sócrates es consultor, originalmente estudió psicología, es psicólogo, es actor, actor también aclamado por distintas obras de teatro y de cine. Eh, bueno, pues también es psicodramatista actualmente y en el pasado también se ha manifestado como director ejecutivo de Talentos en Acción, una organización que muchos de ustedes conocen en el entorno laboral de gestión humana porque hace un excelente trabajo en todo lo que tiene que ver con Assessment Center y todo lo que son técnicas de medición conductual. De verdad, muy destacado en nuestro entorno nacional y probablemente internacional. Me imagino que también tienen ya esa proyección internacional. Eh, Aparte de la psicología, Sócrates decidió in- in- entrar en todo el entorno de la actuación. El hecho de que él sea psicólogo, bueno, es mi opinión, creo que le da la oportunidad de profundizar mucho los personajes, porque los analiza desde ese punto de vista también científico de la conducta, ¿no? Eh, Sócrates es conocido por numerosas producciones teatrales y cinematográficas, entre ellas destacándose las obras Crimen y Castigo, El día que me quieras, y en televisión también se le ha conocido por su papel en Ellas aman, ellos mienten. Definitivamente que Sócrates, cuando entramos a analizar el mundo
de las emociones. Es una persona con una vasta experiencia eh, en lo personal, en lo organizacional, que realmente enriquece cualquier análisis que nosotros querramos hacer con él. De verdad que estamos muy eh, contentos y muy orgullosos de tenerlos el día de aquí, trayéndole también a ustedes esta oportunidad de escucharles y compartir sus comentarios, sus experiencias acerca de lo que hoy vamos a tratar. Que yo también soy un observador y un participante muy expectante con relación al tema de la agilidad C. Sin más preámbulos, bueno, pues les doy la bienvenida a ambos. Muchísimas gracias por tenerlos aquí y bueno, pues somos todos oídos de ahora en adelante. Gracias. Muchísimas gracias, qué presentación tan increíble. Yo, ¿verdad que uno se siente comprometido, Ariana, con esta presentación tan especial? Totalmente. Yo oía y yo decía, ¿será que están hablando de otra gente? Después me di cuenta que Exacto, están yo hablando decía, de mí. ¿Quiénes son esos? Sí. No, son Bueno, ustedes, son ustedes. somos nosotros, pero además es muy rico porque, mira que, bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Me encantaría los que puedan abrir sus cámaras, siempre me gusta ver quiénes son las personas que están al otro lado. Y, y yo me siento muy contenta de estar aquí por varias razones, porque en este momento que veo a Emilce, a quien conozco hace muchísimos años, a quien le tengo un gran aprecio, Sócrates, que no solamente somos grandes amigos, ¿ok? Sino que además yo fui su clienta eh, cuando en el año, empezaba el año 2002 y yo fui a tomar un taller de él en la Torre Polara, de lo que él hacía, las técnicas psicodramáticas llevadas para temas de assessment y selección. Yo en el momento, yo tenía poco tiempo de estar en SIGO y yo dije, así es que vamos a hacer selección allá. Y sin saber mucho más, pues Sócrates y todo el equipo de Sócrates se convirtieron en unos grandes aliados. Hoy además somos amigos, hemos trabajado juntos en Madrid, aunque él está en Venezuela y yo estoy en Madrid, estuvo aquí un tiempo, hicimos cosas juntos. Así que me siento súper honrada de estar en esta conversación con Sócrates. Y te dejé para el final sin revelar detalles, Pascual, pero es que cuando te vi, para mí fue muy interesante porque Pascual y yo hicimos juntos un proceso de formación como coaches ontológicos. Si alguno de ustedes se ha formado como coach ontológico, sabe que eso es un proceso denso, intenso, y yo digo que mi vida es antes y después del proceso de coaching, pero además coincide con el momento de vida donde yo elijo que todo lo que quiero hacer, yo hasta ese momento había sido dirigente estudiantil, fui concejal suplente, venía del mundo público, político, partidista primero y después público, y yo en el año 2000, cuando estaba en ese programa, que además no solamente lo hicimos juntos Pascual y yo, sino nos tocó en la misma comunidad, por eso digamos que fue como muy íntimo, yo tomé la decisión que quería contribuir a un mundo mucho más humano, más sustentable, educar para el ejercicio de la libertad individual desde la empresa privada y desde hace 24 años es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, me parece muy significativo estar aquí. Muy brevemente, ya le voy a dejar la palabra a Sócrates, decirles que nosotros originalmente habíamos hablado de presentar el libro, pero yo dije, ay, no, esto parece tan ególatra, una persona hablando de sí y de su libro, que lo que decidimos fue hacer lo que creemos ambos que sabemos hacer mejor, que es conversar e improvisar. Entonces, en ese sentido, pues yo le voy a dejar así como la conducción a Sócrates, que además es un poquito más ordenado que yo, en esto y también invitarlos que en cualquier momento también hagan preguntas, que esto sea lo más participativo posible. Qué bueno, muchas gracias. Me encanta cuando nos conectamos con nuestros colaboradores, compañeros, aliados, porque yo había pensado comenzar precisamente como tú estás comenzando, como acabas de comenzar, Ariadne, hablando de los diferentes roles que hemos compartido juntos y cómo eso nos ha permitido conectar un espacio productivo y una mirada alineada a el apoyo del desarrollo humano en las organizaciones, ¿no? Porque efectivamente he tenido la fortuna en algún momento de ser tu proveedor, luego en algún momento también tu coach,
Imagínate tú qué lujo. Ah, sí, Eh, ¿verdad? Fuiste mi Sí. coach. Fui tu coach en algún momento. Adicionalmente, luego de eso, bueno, el tiempo de la vida nos llevó a hacernos más cercanos y a hacernos amigos. Y últimamente facilitamos juntos un taller recientemente en Madrid, compartiendo ahí espacios de desarrollo y de aprendizaje. Y yo quisiera comenzar por aquí, precisamente para hablar de agilidad Zen, porque yo he sido testigo desde diferentes roles de la motivación honesta y auténtica y de la preocupación profunda que siempre ha estado en ti, en tus diferentes roles de desarrollo profesional, en el tema del crecimiento de las personas, en el tema del bienestar de las personas en las organizaciones y cómo ese bienestar contribuye a los resultados. ¿Sí? Yo eso lo he presenciado desde diferentes roles y diferentes espacios de conexión a lo largo del tiempo. Y ahora nos regalas esta posibilidad con este libro que se llama Agilidad Zen. Entonces, yo quisiera empezar por ahí. Y aunque suene muy académico y muy básico, me gustaría preguntarte, para que todos los que nos acompañan se introduzcan en el tema, ¿qué es agilidad Zen? Ok, muy bien, antes de hablar del concepto más formal que tiene varias cosas, agilidad Zen es un Frankenstein, ¿ok? Ajá. Eh, de agilidad, ¿ok? Con mundo Zen, con liderazgo consciente, tiene cosas también de mejoramiento continuo, muchas cosas de desarrollo organizacional. Finalmente termina confluyendo agilidad Zen por una casualidad, cuando yo empecé a conversar de esto. eh, yo tuve la fortuna hace 7 años de ser contratada, en ese momento vivía en Chile, por una de las empresas de retail más importantes de Chile para acompañar como coach de los Scrum Masters y de los equipos, ¿ok? Y en ese momento yo había medio escuchado por ahí algo de agilidad, pero era algo así como esto no tiene que ver conmigo, así como la canción, si no me acuerdo, no pasó. O sea, yo oía esto y esto es tecnología, esto no tiene nada que ver conmigo. Y en ese momento yo tuve la fortuna de, de tener mi primer coachee allí, que ahorita es uno de los, bueno, es una de las personas que yo menciono en el libro, fue además mi gran maestro. Fue la persona de quien yo aprendí y además me pagaron por eso, ¿no? Pues yo era su coach, pero con él aprendí de agilidad, un poquito desde la premisa que uno no puede acompañar la transformación de un mundo que no sabe distinguir y Ujú. tampoco puedes acompañar la transformación de algo que no sabes amar. Yo ahí quedé enamorada de la agilidad. Después voy a hablar un poquito más de agilidad para volver a tu pregunta, pero ahí entendí que agilidad, esto que hoy en día se ha puesto tan de moda, metodologías ágiles, herramientas ágiles o agile, es un movimiento que viene de la gente de desarrollo del software, que en los últimos años se ha llevado al mundo organizacional. Pero bueno, la capacidad de ser ágiles es inherente a la esencia de los humanos, pero eso lo hablaremos después. Entonces yo en esos años me empecé a enamorar del tema de la agilidad y en algún momento, cuando yo regreso del congreso que se hizo hace 2 años en República Dominicana de gestión de personas, ¿ok? Fueron dos cosas que me llamaron la atención. Una, que yo era la única persona que habían invitado que no era autora de un libro. Y yo dije, bueno, esta será la última vez que me vayan a invitar, porque aquí invitan puro autor de libro. Pero por otro lado dije, qué interesante, ¿por qué me invitan a mí? Y me di cuenta, si yo no soy autora de libro, y entiendo que hoy en día en los congresos se privilegia que sean autores los conferencistas, me di cuenta que habían pocas personas hablando de agilidad vinculado a los temas de gestión de personas. Y por otro lado, cuando yo estuve allí conversando, me hicieron unas preguntas tan interesantes y me di cuenta que la gente tenía mitificada lo que era la agilidad y Ujú. yo dije, hay que empezar a hablar de esto. Entonces yo regresé, por eso digo, mira, se lo debo a BGH, porque de alguna manera BGH fue quien me postuló para ese congreso. Le debo a BGH haber escrito este libro, porque yo regresé a República Dominicana y dije, quiero poner esta conversación allí. Y cuando yo empecé a hablar de agilidad con mi editor en las primeras ideas, yo sentía que la agilidad sola me quedaba corta, sin el elemento de la conciencia, de la presencia, de la aceptación que son propios de el budismo Zen. Yo soy practicante de meditación Zen y fue ahí como surgió la idea de agilidad Zen. Se hubiera podido llamar agilidad consciente, pero creo que es mucho más abarcadora, ¿no? Entonces,
Por eso Agilidad Zen. Son dos amores que tengo en este momento. Tengo muchos más amores, pero para mí, además he aprendido de la agilidad a hacerlo en mi vida, ¿no? Aunque yo hago un disclaimer al final del libro y digo que esto es lo menos ágil que he escrito en mi vida, pero después les cuento de eso. Ok, yo revisando algunos conceptos, eh, encontré cosas interesantes que tú has compartido en tus artículos y en el libro, y me gustaría pararme sobre eso porque pueden ser contenidos y elementos de valor para las personas que nos escuchan, que siempre están buscando preguntas sobre cómo potenciar la cultura de sus organizaciones hacia espacios más equilibrados y más productivos, sobre todo ahora donde el tema de la exigencia profesional compite tanto con nuestro propio equilibrio, con nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces, en en tus textos señalas que la agilidad Zen se caracteriza por varios elementos y los menciono: ser consciente, tener sentido, ser generativo, priorizar lo esencial, ser sistémico y ser monista o no dual. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque cuando uno revisa los elementos, al principio suenan como una lista de los mejores deseos, de lo que queremos lograr, pero sabemos lo complejo que a veces puede resultar hacerlo, sobre todo cuando tenemos comportamientos en las organizaciones que se instalan como hábitos opuestos a estas conductas que son, o estos comportamientos que efectivamente son tan beneficiosos y tan productivos. Mira, interesante. Voy a empezar por el primero que hablas, que para mí es clave, que es el de ser consciente a estar en el aquí y en el ahora. Yo creo que si solamente nos quedamos con eso es más que suficiente, ¿no? Claro. Lo hemos hablado mucho, gracias a John Kabat-Zinn, que popularizó la meditación Zen bajo el concepto de mindfulness, porque el mindfulness es la versión occidental y moderna de lo que es la meditación Zen. Y de hecho, John Kabat-Zinn viene de ser practicante de meditación Zen. Y a pesar de todo esto, en el mundo organizacional y en el mundo en general, porque las organizaciones son fractales del mundo, las empresas Ujú, son fractales de todo lo que pasa en el mundo, seguimos metidos en una dinámica donde no estamos presentes en ningún lado. Yo quiero decirles que lo peor que puede pasar es estar en la multitarea. Yo hace varios años, estando todavía como VP del área de personas en Sigo, eh, in- instalé un programa de multitask. ¿Sabes qué? Me han debido meter presa. ¿Ok? Yo, si volviera para atrás, me metería presa por eso. ¿Ok? Porque no hay cosa más terrible que le genere más daño a las personas que estar haciendo varias cosas a la vez. Como decimos en criollo, el que hace más de un conejo, uno se le quema y lamentablemente no es que se te queme un conejo, es que te quemas tú, que se quema la capacidad del asador. ¿Ok? ujú, Entonces, cuando hablo de absoluta presencia, tiene que ver, cuando nosotros hablamos de tiempos de calidad, tiene que ver con estar aquí y ahora. Y estar aquí y ahora no significa estar en un monasterio meditando. ujú, Ninguna de las corrientes que practican meditación, que son casi todas católicas, espíritus, todos, ¿ok? El propósito de la meditación no es que usted esté sentado meditando así 45 minutos. Meditar es, hacer eso es como el gimnasio, digamos que para la mente, ¿no? Es como cuando yo voy al gimnasio y estoy haciendo así, tú preguntarás, bueno, yo a veces me veo haciendo así, digo, ¿esto qué utilidad tiene? Pero cuando voy a montar mi maleta, ¿ok? Arriba yo digo, ay, qué maravilla, puedo montar la maleta sin que me pese, sin que tenga ninguna lesión. Y ahí te das cuenta por qué tiene sentido un gimnasio, para que tengas un cuerpo que te acompañe en los desafíos del día a día. Lo mismo pasa con la meditación. Es ejercitar el músculo, estar presente aquí y ahora, estar en estados de alerta relajado, porque meditar no es acostarme y quedarme dormido, ni ujú, visualización, que son muy potentes, pero es otra cosa. La meditación significa estar en estados de alerta relajado. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy en estados de alerta relajado, y tú hablabas de las características del mundo actual, es como estar en el ojo del huracán.
ese lugar tranquilo al centro de. O sea, yo no les puedo decir que no van a haber problemas, van a seguir pasando cosas, el mundo va a seguir siendo una vorágine, va a seguir siendo caos, ¿ok? Pero es lo que nos permite estar allí con la capacidad de acceder a nuestra fuente de sabiduría interna y poder con claridad elegir hacia dónde moverme. Que es lo que yo te decía antes, me faltaba la agilidad, porque la gente cree que agilidad es estarse moviendo y corriendo, Y pero tú hacerlo todo estás rápido, corriendo y ¿no? no sabes para dónde va, ¿ok? Ujú, Entonces, estar absolutamente presente tiene que ver con estar allí, ¿ok? Y poder detectar, ¿qué me está pidiendo la vida que yo haga en este momento? ujú. Ok. Hablas también de tener sentido, ¿no? Y tener sentido lo defines como considerar el qué y el cómo buscando un propósito noble. Y me llamó mucho la atención, además, el tema de la nobleza. Fíjate, Mario Alonso Push, cuando habla de los liderazgos humanos, habla de confiar en la capacidad de las personas de hacer y confiar en la bondad de las personas, querer a las personas, ¿no? Que al principio los líderes en las organizaciones, cuando escuchan estos conceptos vinculados al amor y al afecto, esto puede generar como cierto escozor, ¿no? Como eso de querer a las personas, aquí estamos para obtener resultados. Y esto de la nobleza se conecta para mí precisamente con creer en el otro y creer en la posibilidad de conectarse desde esa emoción positiva para crear, porque finalmente somos creadores cuando estamos coordinando y liderizando equipos, ¿no? Entonces me conecté mucho con eso, con esta característica de tener sentido. Tiene que ver con eso, tiene que ver con, si bien un sentido, un propósito individual, también un propósito organizacional que sea noble. A mí nadie me puede decir que el propósito de una empresa sea producir resultados, ¿ok? Resultados económicos. Tiene que producirlos, por supuesto. O sea, ganar plata para una empresa es como respirar para los seres humanos, ¿ok? En el sentido de, perdón, disculpen, no sé por qué esto se está disparando. Y eso que quité el WhatsApp web. Este, mm, como te decía, es como respirar para los seres humanos. En la Ujú, medida que yo respiro mejor, tengo mejor calidad de vida y puedo vivir mejor, ¿ok? Eh, en la medida que una empresa gana más plata, puede tener mejores resultados, invertir en sus personas, puede hacer otras cosas. Pero yo en la vida he conocido a nadie que me diga que su misión en la vida es respirar. O sea, no conozco a la primera persona que me haya dicho, mi propósito en la vida es respirar. Entonces yo no puedo entender cómo las empresas dicen que su propósito es, mira, yo una vez acompañé a una minera en Chile que me dijo que su propósito era generar el mayor EBITDA por kilo de salmón vendido. Y yo le dije, wow, perdóneme la expresión, voy a hablar porque estamos aquí en confianza entre venezolanos. Yo dije, pero ese propósito no calienta a nadie, ¿ok? Nadie trabaja para aumentar la utilidad del accionista, ¿ok? no es sexy, es un propósito que no, No no hay era nada nada sexy. sexy. Y al final encontramos que si bien ese era el resultado que viene por añadidura, el Ujú, propósito en ese momento, y yo menciono este ejemplo en el libro, tuvo que ver, y eso conectó, me conectó incluso a mí que no era chilena, oye, ¿cómo hacer del salmón chileno una especie de categoría en el mundo? El salmón chileno venía pasando de una campaña de desprestigio mundial con el tema de los antibióticos y eso motivó a los trabajadores de cómo reposicionar nuevamente ujú, Chile como un productor de salmón bueno, salmón de calidad, salmón nutritivo, salmón saludable, ¿no? Entonces, es diferente cuando tú te mueves con un propósito noble, ¿ok? A que tú estés viendo solamente resultados. Y noble porque, y ahí es muy lindo porque la gente de Agile, del manifiesto Agile, eh, yo digo que son los nuevos hippies de la tecnología. Si tú te pones, yo me quedé atrapada porque cuando yo leí mi primer libro de agilidad, gracias a Dios se llama, creo que se llama algo así como por un Scrum popular. Gracias a Dios no tenía una sola herramienta. Lo único que hablaba era como de la ideología o la cosmovisión que hay detrás de esto. Y yo dije, pero qué maravilla. O sea, esto es lo que tenemos más de 50 años hablando en el mundo del management y esto es música para los oídos para la gente de gestión de personas y estos locos en 4 declaraciones hacen lo que hacen y el mundo cambia, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me atrapó
es que ellos siempre decían que el propósito de la agilidad es aportar valor. Entonces, es estar presente para poder detectar, y voy a ir conectando lo que tú estás diciendo, dónde estoy, aquí y ahora, qué demanda la vida y qué hago yo para aportar valor. ¿Ok? Y, por ejemplo, hace unos días una tragedia aquí cercana en Valencia, que bueno, todo el mundo lo sabe, y Ujú. lamentablemente han muerto venezolanos, eh, Terrible. terrible. Y en algún momento, yo tenía una amiga que vino por una noche aquí y se terminó quedando una noche atrapada. Yo, bueno, gracias a Dios que ella estaba aquí. Ella vino el martes en la noche a una cena. Se iba el miércoles y no se pudo ir. Y en este tema, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo dije, bueno, ¿será que nos vamos como voluntarias? Y en algún momento dije, ¿dónde aporto yo más valor? Haciendo que aporto yo más valor. Entonces, yo siento que es importante el deseo de servicio, pero también la conciencia y poder entender dónde está mi mayor aporte de valor. Allá con una pala probablemente no es donde yo puedo aportar más valor. Puedo aportar más valor como hicimos con conversaciones de contención, con donar algunas cosas. Allí podemos aportar más valor. Fíjate que estás diciendo esto, Ariana, y no puedo evitar conectar con un proceso de equipo que acabo de hacer recientemente para Mondeliz, donde al final del proceso de cierre estábamos trabajando gestión de emociones con el CEO y con sus reportes directos. Y al final del proceso me llegó al alma el discurso de cierre que hizo el CEO, porque él dijo, nosotros, nuestro trabajo aquí es generar un espacio de contención, desarrollo y crecimiento para 1.000 familias venezolanas. Qué En un, belleza. en un contexto como este, en un contexto como el nuestro, que ya sabemos las características que tiene, estamos expuestos permanentemente aquí en Venezuela, los que hacemos vida en el país, estamos expuestos permanentemente a una serie de variables que en otros países lucen como absolutamente extraterrestres y extradimensionales, porque las personas que están afuera no entienden de qué trata esta realidad nuestra y hay que gestionar tantas variables y tantas dificultades. Escuchar esto me pareció maravilloso y le hizo sentido para mí, le hizo un gran sentido a estar apoyando a estos líderes en el tema de la gestión de sus emociones, porque sentí que efectivamente mi contribución como consultor, imagínate, la mía como consultor, imagínate la de ellos como cada uno de ellos como líderes, era apoyarlos a ellos para que efectivamente para esas 1.000 familias eso tuviera un sentido diferente. Entonces, esto lo conecto, lo que acabas de decir lo conecto de esta manera. O sea, qué más noble que ese propósito, ¿no? Entender que lo que estoy haciendo ahora no tiene que ver con una mera transacción, sino que hay un aporte que va más allá y entender e identificar ese aporte en cada acción que hago en el día a día, ¿no? Hay otra característica aquí sobre la cual te quiero hacer una pregunta específica, porque puede generar cierta polémica, porque otra de las características de la agilidad Zen, según tu propia caracterización, es ser generativa. Me encanta además este nombre, ser generativa, fomentar la libertad y el poder de acción. Entonces, claro, yo me pregunto, y muchos líderes se pueden preguntar, ¿qué pasaría cuando yo intento fomentar efectivamente la libertad y el poder de acción, pero tengo quizás colaboradores que no están suficientemente listos para que ciertas tareas, actividades, roles o proyectos sean delegados en algún momento particular, ¿no? Entonces, obviamente, aparece este elemento aquí de conflicto que quizás, bueno, no siempre puedo serlo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, del contexto, de qué tan preparados estén. Mira, qué buena tu pregunta porque además yo tengo como misión personal en esta etapa de mi vida acompañar la educación para el ejercicio de la libertad individual, porque me doy cuenta que es que no estamos preparados para eso. La agilidad promueve mucho la autonomía, los equipos autogestionados, este, de alguna manera incluso hay como un sistema organizacional que es más parecido a la sociocracia y redarquía que las jerarquías, pero a la hora de las chiquiticas, eso está muy bien cuando no hay problemas. Pero cuando hay problemas, ojalá haya un jefe a quien echarle la culpa y que me diga lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, y por otro lado, yo siento que también muchas veces se cree que, bueno, ejercer libertad individual significa que yo estoy en un espacio o en un contexto
totalmente ideal y yo ahí puedo ejercer la libertad. Y, oye, qué mejor ejemplo, ¿ok? Que el de, ay, se me fue, el hombre en búsqueda de sentido que estuvo en Auschwitz, que ha sido el libro que más me ha cambiado la vida. Este, se me Víctor fue Franklin, ¿no? Víctor Frankl, ¿ok? Que además tuve la fortuna, se me va a caer la cédula, lo conocí en Venezuela, cuando todavía vivía. Yo era una chiquita. Este, y Víctor Frankl, yo creo, digo que es uno de los libros que más me ha cambiado en la vida, porque él muestra cómo nosotros podemos hacer uso de la libertad última, incluso en las peores condiciones, que Mm. es elegir la actitud con la que yo me vivo las cosas, ¿no? Entonces, gracias a Marilis, sí, se me fue el nombre. Él decía, en las peores circunstancias, como esta, incluso él en la charla que yo lo vi en Caracas, él contaba una cantidad de detalles adicionales a los que cuenta en su libro. Y él, por ejemplo, decía, yo no podía evitar un grito de dolor cuando era torturado, Mm. pero pude elegir no odiar a los torturadores. Y yo digo, wow, o sea, siempre hay un espacio de libertad. Entonces, ¿por qué lo traigo? Qué bueno que traigas esa pregunta, porque ser generativa, cuando yo entiendo el juego, y por eso ¿por qué es tan importante la conciencia? Entender qué juego estoy jugando, ¿ok? Ujú. Entender las reglas del juego. O sea, lo primero, yo veo una cantidad de gente peleándose, bueno, elija otra cosa. ¿Ok? No, peleándose con el jefe, que si la empresa esto, que si el país aquello. Muy bien. Quedarme es una elección, irme es otra elección. ¿Cómo me quedo? Es otra Ujú. elección. ¿Cómo me voy? También. Entonces, cuando hablamos en agilidad de equipos autónomos, de personas autónomas autodirigidas, a lo que vamos a hablar es a eso. Y cuando tú dices, hay personas que no están listas, muy bien. ¿Cómo acompañamos? Y esto también forma parte de algo que se postula en agilidad, de hecho aparece en la guía Scrum, liderazgo de servicio. Liderazgo de servicio tiene que ver con la capacidad de los líderes de generar los contextos, es decir, abonar el terreno para que el talento aparezca. ¿Ok? Y eso muchas veces significa desafiar a las personas. No se trata de ser cheerleader de las personas. ¿Ok? Yo recuerdo cuando nosotros en esta empresa que yo estuve en Margarita, que tú nos acompañaste, empezamos con todo el tema de Great Place to Work. Los gerentes Mm. se asustaban, creían que significaba ser cheerleader de las personas y los trataban así. Yo decía, no, o sea, si tú recuerdas quién ha sido tu mejor profesor en la vida o alguien que te ha liderado, no es precisamente una persona que ha sido suavecita contigo, es una persona que te pone desafíos, que incluso cree en ti más que tú mismo. Entonces, yo creo que el rol de los líderes en este momento es precioso porque Mm. es apoyar a la gente a volar. Y eso pasa por varias cosas. Uno, abonar el terreno y, y poder generar los espacios para que eso aparezca. Dos, entender que cada quien es libre de elegir y de hacerse responsable de las elecciones. Pues tú puedes ser el mejor líder de la vida. Es como las parteras, ¿ok? Tú puedes ser la mejor partera del mundo. Las dulas. Las dulas, Ujú. parteras, comadronas, Sí. ¿ok? Pero si el que está al frente no está preñado, y preñado significa lleno de ganas de, lleno de, si no está preñado de ganas, tú no lo vas a hacer parir. Entonces hay varias cosas, porque a veces los líderes, una cosa es ser líder de servicio, otra cosa es voluntarista. Cuando el otro no quiere, no quiere. Y yo creo que otra de las cosas que trae esto tiene que ver con, y qué bueno que haya gente como tú trabajando en las organizaciones, porque tiene que ver con el trabajo personal de los propios líderes. O sea, Ujú. hay que domesticar el ego y el sentido de autoimportancia para Maravilloso. poder entender que ganamos poder en la medida que cedemos poder. Me encanta que digas esto porque lo conecto precisamente con lo que te quería comentar justo ahora, que a propósito de Víctor Frankl y lo que comentas, fíjate, en estos días estaba revisando algunos textos de Boris Cyrulnik, que es este polaco maravilloso que ha trabajado resiliencia y que se ha dedicado a educar en resiliencia, y comencé a encontrar la resiliencia como un verbo, ¿no? Al igual que el duelo, que también lo he encontrado últimamente como un verbo, ¿no? Duelar, resiliar, ¿no? O sea, es interesante cuando se convierte en un verbo activo.
Y yo creo que este tema de la libertad que tú misma mencionabas también pasa por algo que menciona Cyrulnik, que es cómo contamos nuestras propias historias, o sea, cómo es nuestra narrativa. Porque si nuestra narrativa es una narrativa desde la victimización, obviamente, y muy probablemente mi libertad se disminuye, se reduce, ¿no? Entonces yo soy más libre cuando cuento, cuando narro, cuando señalo lo que me sucede, pero también hablo de las posibilidades y de los aprendizajes, ¿no? Mm. Eh, y ahorita justo mencionabas este tema del ego y tiene que ver precisamente con esta otra característica que te quería mencionar, que tú señalas, que es priorizar lo esencial, enfocarse en el punto de mayor contribución y una frase que anclas allí que menos es más, ¿no? Y aquí quiero traer algo de la actuación y quiero traer algo de Stanislavski para conectar con la empresa, ¿ok? Y esta es una máxima de nosotros los actores, sobre todo cuando estamos en cine. Es decir, cuando estamos frente a la cámara, menos es más, porque la cámara multiplica por 100, por 500 nuestra imagen en la pantalla. Cuando el espectador está sentado en la sala, nada más hacer esto con los ojos ya es un gesto que es enorme y tiene una información increíble. Cuando estás en una sala de teatro, no, porque tienes un espectador en la última fila, en el patio de butacas, y tienes que hacer el gesto lo más grande posible, ¿no? Pero esta premisa de menos es más también tiene que ver mucho con el ego. Y por eso traigo el ejemplo de la actuación, porque muchos actores, a mí que me ha tocado dar clases en la Escuela Nacional de Cine, informar a algunos actores que están iniciando, al principio hay una necesidad de demostrar el talento, ¿no? Que le pasa Mm. mucho también a los líderes en las organizaciones cuando comienzan a subir y a tomar mayores responsabilidades, entonces necesitan demostrar que pueden hacer muchas cosas y que son muy productivos y que son muy efectivos, ¿no? Y más bien tiene que ver con un ego, con una necesidad de ser reconocido o aprobado. Y resulta que eh, efectivamente menos es más, ¿no? Y cuando hablamos entonces de agilidad Zen y priorizar lo esencial como un principio, hablamos de eso, ¿no? ¿A dónde voy? Es preferible que me concentre y me focalice en una actividad, en un elemento, en una tarea, en un objetivo, en una acción, eh, digamos, sin pretender dispersar mi energía en una serie de cosas que quizás pues no van a lograr el mismo objetivo, ¿no? Tiene que ver con esto. Totalmente, Sócrates, y tiene que ver con poder decir qué es lo prioritario. ¿Ok? A mí me ha llamado la atención que yo he acompañado a varias organizaciones que quieren emprender un proceso de transformación en la agilidad y quieren cambiarlo todo a la vez, lo menos Mm, ágil de la vida, ¿no? Entonces tú dices, pero si la propia agilidad te va diciendo, ¿ok? Que es una cosa a la vez, que vayas agarrando pequeñas cosas, vayas viendo qué es lo esencial, te olvides de lo accesorio, vas aprendiendo, vas mejorando, lo que se llama, pues vas iterando ajá, de alguna manera implica no querer hacerlo todo a la vez, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve en Sigo, yo quería hacer mil cosas, ¿ok? Y afortunadamente yo estaba un poco loca y tenía un jefe que estaba más loco que yo porque financiaba mis inventos, ¿no? Eh, qué fortuna. sí, no, no, eso es, mi amor, créeme que ese ha sido mi mejor MBA, mi mejor escuela, fue ese paso por allá, ¿no? Y hoy en día yo creo que nosotros hicimos muchas cosas, pero si yo volviera atrás, digo, claro, tenía torturados la pobre gente que estaba en la operación en un supermercado. Yo decía, pero bueno, ¿cómo se ve que yo estaba sentada en una oficina no haciendo nada que les ponía, mire, y hagan evaluación de esto y aquello y más lo otro? Y la gente estaba desesperada. Entonces, ahorita es como poder entender, menos es más, que es aquello esencial que va a generar más impacto. Y es lo que al final terminó perdurando pocas cosas que tengan un gran impacto, ¿no? Este, yo creo que, aunque ya lo decía Kotter, con el poder de las victorias tempranas y las pequeñas victorias, pues nosotros siempre queremos como grandes cosas, ¿no? Y ahí entra un poquito el sentido de autoimportancia al que tú te refieres, ¿no? Y además darnos cuenta que a veces hay un caos insostenible, salvo que tú quieras realmente destruir, no tiene sentido quererlo cambiar todo a la vez, ¿ok? El tema es poder decir, bueno, ¿cuáles son las cosas esenciales?
que yo necesito enfocarme. Porque es Bueno, así como que tú fueras a reformar tu casa y tú dices, ajá. bueno, tumbamos cocina, baños a la vez, explícame dónde te vas a lavar las manos. Entonces generas un caos que no puede ser. Sí, exactamente. Y me llevas precisamente me pones en bandeja de plata la próxima pregunta, y es, ¿qué le dirías tú? Que me imagino que quizás sea algo que se estén preguntando las personas que nos acompañan ahora, ¿no? Es decir, ¿qué le dirías tú a alguien que te dice, ok, quiero cambiar, quiero migrar mi cultura hacia una cultura organizacional donde prevalezca la agilidad Zen? ¿Cómo hago para transformarme? ¿Cuáles son, cuáles son los pasos? ¿Qué debo hacer? Tú sabes que ahora eso está de moda, ¿no, Ariane? El tema de eso, las redes sociales nos han llevado a esa deformación del aprendizaje y del conocimiento. Exactamente, tal cual, ¿no? O sea, 5 reglas básicas para, 5 tips para cómo superar en 4 pasos prácticos tal cosa, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que se trata de un proceso y se trata de personas. Además, tal cual como tú lo has descrito hasta ahora, lo que está clarísimo es que se trata de una transformación profunda, incluso desde lo personal, cosa que me parece maravillosa, porque estamos apuntando entonces hacia líderes más humanos, más conscientes, más equilibrados, más sensibles, más empáticos, y eso los hace mejores personas y eso los hace mejores profesionales. Ujú. Eh, pero ¿cuál sería tu orientación? Es decir, desde la inquietud de los responsables del área de gestión y desarrollo humano en las organizaciones que están inquietos e interesados en migrar sus culturas actuales a una cultura donde prevalezca el agilismo Zen. Bueno, buenas y malas noticias. Muy bien. La mala, ¿ok? Desde mi óptica, ¿ok? Este tema de la transformación cultural Molinex 1, 2, 3, paso no hay ninguna posibilidad de que eso sea, porque miremos incluso la agilidad para qué aparece. La agilidad aparece como una disciplina para dar respuesta a los problemas y situaciones de la complejidad. ¿Qué significa que algo es complejo? Que yo de antemano no tengo fórmulas, recetas ni pasos que me garanticen el éxito. Por ende, tengo que experimentar, tengo que ir practicando, tengo que convocar inteligencia colectiva, tengo que ir aprendiendo, codiseñando, tengo que enamorarme del problema, como dicen en Design Thinking, antes que de la solución e ir creando de a poco. Entonces, sería absurdo decirte que existe una receta, porque no es verdad. Bueno, yo creo hoy en día que no existen recetas salvo las de cocina. Y una vez que uno las aprende, las varía. ¿Ok? Hay Sí. cosas para las que sí sirven las recetas. Yo no quiero tampoco denostar de todas las recetas ni de todos los pasos 1, 2, 3, porque, por ejemplo, si yo estuviera en seguridad y salud laboral, hay un 1, 2, 3, ¿ok? Para encender, por ejemplo, una planta. Entonces, sígalo, el 1, 2, 3. Ujú, Pero cuando estamos en situaciones complejas, que son la mayoría de las que están en la vida, igual que las situaciones más caóticas, ¿ok? Nadie de antemano te garantiza. Mira, para muestra un botón, la pandemia que tú la mencionaste hace rato, eh, todo el estado del arte de la medicina no nos permitió, o sea, no nos fue posible de alguna manera para poder parar el impacto global que tuvo el COVID. ¿Ok? Entonces, es como decir, fue también dentro de todo lo triste que pudo haber sido y las muertes que hubo, fue por otro lado, yo creo que un champú de humildad también para la ciencia, para entender que no todo está escrito y que hay cosas que hay que ir probando y aprendiendo. Entonces, no existe una fórmula. Cuando tú dices, ¿qué me recomendarías? Lo primero que te haría es preguntarte para qué quieres agilidad. muy Volvemos al bien. concepto del propósito. O sea, porque si me dices que es porque está de moda, ¿qué ocurre con las modas? Las modas son desechables. Ujú, Entonces, la invitación es ¿para qué quieres ser ágil? ¿Cuál es la inquietud que está detrás de todo esto? Y, y a partir de ahí, lo siguiente que yo propongo en el libro, y yo sé que es un poquito disruptivo porque cuando yo hablo del viaje hacia la agilidad Zen, y digo viaje porque yo claramente que no es un procedimiento cerrado de pasos, lo primero que propongo es enamorarse de las organizaciones. Y tú hablabas antes de lo loco que era o de lo disruptivo que podía ser en el mundo organizacional traer la palabra del amor.
Y yo me acuerdo cuando yo me fui de la empresa hace más de 10 años, yo te mandé mi currículum que decía contribuir a la creación de comunidades amorosas y tú me dijiste, Arianna, yo quitaría comunidades amorosas. Currículum, pero no te hice caso, gracias a Dios. Yo tengo caso en eso, no te hice caso, ¿no? Y en todo caso, lo que te quiero decir con esto, porque el tema del amor no es amor romántico ni es algo peace and love, sino yo voy a hablar del amor en el sentido maturaniano, que es aceptación del legítimo otro como un legítimo otro. ¿Ok? Este, en el mundo zen, aceptación de la realidad como es y más allá, para mencionarlo en venezolano, cuando yo tenía 20 años, yo hice un taller de historia de las ideas, donde tuvimos al rabino Pinchas Bregne, y tuvimos a Monseñor Moronta, y a mí nunca se me olvida que yo le pregunté a Moronta qué era el pecado, y Moronta me dijo, mira, el pecado no es otra cosa que querer apropiarte o cambiar la otreidad del otro. Yo me pareció bonito y por eso lo anoté, pero no lo entendí en ese momento y años después lo he entendido. Entonces, no querer cambiar la esencia, ¿ok? Vuelvo a traer a Maturana. Él dice que los seres humanos podemos cambiar, digamos, la estructura, los sistemas cambian la estructura, pero no su identidad. Entonces, cuando yo hablo de enamorarse de una organización, tiene que ver, quieres cambiar, primero que nada entiende lo que tienes. No puedes acompañarlo, como decíamos al principio, la transformación de un mundo que no sabes distinguir y que no sabes amar, y tiene que ver con poder entender la identidad de la organización, tiene que ver con el concepto de gratitud histórica que hizo que esta organización estuviera aquí. Este, tiene que ver también con cuál es el ADN, la manera de hacer las cosas de la organización, para ver qué es aquello que le es posible, qué es aquello que se quiere conservar, qué es aquello que se quiere transformar. Y esto no es menor, ¿ok? Porque yo siento que a partir de conocer algo profundamente, yo no ando buscando una fórmula, ni me copio lo que le funcionó a otro, porque me doy cuenta que nada más complejo que los seres humanos y las organizaciones no es un muñequito con dos paticas que anda por ahí. Las organizaciones es un conjunto de personas. Yo siempre lo pregunto, o sea, quien tiene aquí más de un hijo lo sabrá. Lo que funciona con el primero no sirve con el segundo ni con el tercero. Lo que me funcionó a mí no es lo que le sirvió a mi hermana con la chiquita. No existe un manual de sea el papá perfecto porque nada más complejo que los seres humanos. Entonces, pero la buena noticia y la parte bonita es que nosotros podemos definir un propósito, podemos Ujú. definir qué es aquello que es importante o valioso cuidar para nosotros. Como te dijo Mondelez, que queremos cuidar y para cuidar esto nosotros estamos disponibles a hacer ciertos cambios, porque cuidar esto es mucho más valioso, ¿ok? Y está por encima de la incomodidad o el trade-off del cambio. Entonces, cuando tú lo ves así, incluso las resistencias al cambio, entre comillas, yo no creo mucho en los resistidos al cambio, las resistencias al cambio empiezan a minorarse un poco. Y a partir de ahí, si bien hay varias sugerencias, pero fundamentalmente es ir co-construyendo este proceso de transformación. Me encanta lo que dices, porque psicológicamente hablando, cuando hablas de la aceptación y cuando recuerdas este concepto de Maturana sobre el amor, psicológicamente hablamos de integrar las sombras, hablamos de integración como concepto, ¿no? Y del reconocimiento de ese elemento que forma parte de la sombra, pero que si lo negamos sigue siendo sombra. Deja de ser sombra cuando lo reconocemos y lo integramos, ¿no? Y en esa valoración del recorrido histórico de la organización, la aceptación de esas sombras tiene que ver con integrarlas también como parte de ese balance y de ese capital, porque las sombras, paradójicamente, forman parte del capital de memoria, del capital de acción, del capital emocional, del capital estratégico de la organización, ¿no? También. Entonces, partiendo de ese concepto, hablamos de la posibilidad de conectar incluso con esos elementos que no nos agradan o que nos resultan disímiles en ese proceso de evolución, ¿no? Claro. Ahora, te quería preguntar sobre los temas.
más de contexto de lo cultural, porque tú tienes un recorrido que es interesantísimo. Estuviste, como lo has mencionado, durante muchísimos años dirigiendo el área de capital humano de una organización aquí en Venezuela. Conoces cómo es nuestra cultura profundamente. Estuviste en Chile formándote, trabajando, desarrollándote, también haciendo consultoría y ahora estás en Madrid y también lo has hecho. Entonces, estas tres culturas tan particulares, por ejemplo, la cultura española, la cultura chilena, la nuestra, la venezolana, ¿dónde sería más sencillo implantar una cultura desde el agilismo Zen? Te voy a decir, te voy a teñir la pregunta con un juicio que obviamente es absolutamente mío. Cuando comencé a revisar algunos elementos de los conceptos, eh, me fascinaron, me parecieron apasionantes y lo primero que me vino a la mente fue qué complicado debe ser esto en Venezuela, ¿no? Seguramente que en otros países es más fácil que aquí, pensé, ¿no? Ese fue mi juicio y quiero validarlo contigo y quiero abrir la posibilidad de que nos compartas desde tu mirada, digamos, múltiple cultural, cómo ves esto desde tu experiencia. Mira, este, y te voy a agregar que además yo trabajé un año en Panamá, Es verdad. estando en Chile he trabajado en otros países, y lo que te voy a decir yo sé que puede estar teñido de mi profundo amor a Venezuela, y yo diría en este momento que es mucho más fácil en una cultura como la venezolana que en otra. Y te voy a decir, y te voy a explicar por qué, ¿no? Yo creo que Ok. uno de los principios que yo he aprendido del mundo Zen también es como sin lodo no hay loto. ¿Ok? Entonces usted ve esa flor de loto maravillosa y preciosa. eh, yo que estuve en la India donde hay una cantidad de flores, pero créeme que lo que está debajo para que eso saliera no fueron las condiciones más gratas, ¿no? Entonces Mm, yo creo que los venezolanos hemos tenido que afrontar una cantidad de desafíos que nos ha puesto la vida. ¿Ok? Eh, ¿Para qué? No tengo idea en este momento. Como decía Jobs, los puntos se unen para atrás, pero no cuando estás en él, metido en medio de ellos. ¿Ok? En algún momento eso se unirá para atrás. Pero yo creo que en Venezuela por varias cosas. Una, porque hemos tenido que pasar circunstancias y esto en torno Buca, Tuna, Boca, Bani, o sea, suena bonito, ay, qué lindas las siglas. Nosotros lo hemos vivido. Yo me fui a Venezuela hace ya 10 años, ¿ok? Eh, pero ya cuando yo me fui, era así. O sea, imagínate estos años, porque han pasado cantidades de cosas, pandemia, etcétera. Entonces tú dices, wow, aún así. Por otro lado, yo creo que los venezolanos hemos aprendido en estos años. eh, Tú hablas ahorita de resiliencia y resiliar, ¿ok? Yo incluso creo que más que resilientes, antifrágiles, cuando uno lee la distinción de antifragilidad, y yo digo, si hay alguien antifrágil, en muchos casos, ¿ok? La mayoría de los casos venezolanos fuera que yo he visto totalmente antifrágiles y muy recursivos, ¿no? Yo, por ejemplo, el viernes tengo que dar una charla para una gente que promueve la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social. Son pura gente de recursos humanos aquí en España y básicamente estas personas son migrantes que probablemente no tienen homologados los títulos, muchos de los ujú. cuales son venezolanos. Y yo me conseguí una foto, por ejemplo, y decía, esto es tan venezolano. ¿Ok? Una gente utilizando un taladro con otra cosa como una batidora. Y yo digo, esto solo lo puede hacer un venezolano. Y decía, bueno, contrátelo porque tiene gente recursiva, gente resiliente, gente que ha sabido ser protagonista. Entonces, yo creo que eso por un lado. Por otro lado, en las propias circunstancias en las que ha estado el país, nos ha hecho entender cuáles son las cosas esenciales. Y la mayoría de la gente que vive en Venezuela, yo creo que pasó por un tema de aceptación, como hemos hablado en el sentido de entender cuál es el juego en el que estoy y llegó un momento de decir, como dice la canción, esto es lo que hay, ¿ok? Y yo acepto, no, aceptar no significa que me guste, pero entiendo que este es el juego que estoy jugando y veo que es lo mejor que yo puedo hacer aquí. Y yo creo que el empresariado venezolano
ha sido un ejemplo de entender el juego en el que está y Ujú, decir, ¿cómo juego con estas reglas? Me gusta o no el juego, dejo de pelearme con el juego, entro en el juego y solamente desde allí es posible cambiar algunas cosas, pero no desde fuera criticando o negando el juego, ¿no? Este, es como, y voy a traer un tema delicado, tú que has estado trabajando tanto últimamente con gente que ha superado un cáncer, ¿ok? ujú, Como ujú. cuando tú tienes un cáncer y dejas de pelearte y lamentarte porque yo, porque me pasa esto a mí, qué injusticia, esto no debería ser. O sea, cuando tú dices, mira, esto es lo que es, y entro en las reglas del juego y veo que es posible para mí y salgo fortalecido. Entonces, yo en ese sentido creo que los venezolanos pasamos por el tema de entender el juego en el que Decisiones estamos. que tomas. Este, creo que por otro lado hemos tenido una gran capacidad de adaptación. eh, y por otro lado, hemos aprendido que no existen fórmulas, ¿ok? Que hay que irlas co-creando y creo que a lo largo de estos años también hemos aprendido algo esencial, que es el tema de las personas. Antes se hablaba, pero yo creo que si algo se ha aprendido en los últimos años es que realmente el activo más valioso que tienen las empresas son sus personas. Y yo creo que en Venezuela, sobre todo en estos años que yo me he ido, yo lo he presenciado aún más. Han tenido que vivir en carne propia que esto es así, ¿no? Entonces, y yo tengo la sensación que en general, porque yo no quiero hablar de los que se fueron, quiero hablar de los que están allí, porque yo me imagino que tú estás preguntando para esto. Yo no sé si yo me hubiese ido o no después. Yo cuando me fui hace 10 años no me fui huyendo del país. Los que me conocen saben que yo acabo de pasar por una situación personal bien delicada y dije, me voy unos meses porque necesito como reinventarme. Bueno, y esos meses, como las culebras, me arranqué la piel entera y me fui reinventando y me fui quedando, pero esa es otra historia. Pero yo estoy convencida y esto no es propaganda Venezuela, que es mucho más fácil acompañar a una organización a ser ágil en Venezuela que a una empresa mucho más estructurada en otro tipo de circunstancias. Yo recuerdo que en febrero, perdón, en marzo del año 2020, que había arrancado la pandemia, yo estaba en Santiago de Chile. En Chile fue quizá de las dictaduras sanitarias más férreas de todo el mundo, junto con 3 o 4 países, ¿no? O sea, no podía salir para nada, excepto si eres venezolano y sabías cuál era el juego, ¿ok? En qué momento salir. Yo salía en las mañanas a trotar y en una de esas me conseguí unos libaneses que habían abierto un cuchitril así mínimo en una esquina y yo me acerco donde el hombre, un árabe hermosísimo, por cierto, con sus 2 hijos. Este, entonces yo le pedí unos tabaquitos, ¿no? Entonces, que allá los llaman hojitas de parra. Entonces yo le digo, mira, ¿tienes tabaquito? Me dice, sí, pero vegetarianos. Y yo, ¿cómo que vegetarianos? Si los tabaquitos son de carne. Entonces me dijo, no, es que tú no sabes lo que me pasó a mí. Yo cuando abrí aquí me traje un montón de tabaquitos de carne y se me dañaron casi todo. Y yo empecé a darme cuenta de que es que la gente que le gusta la comida árabe por esta zona tiende a ser vegetariana. Y a los que les gusta la carne, les gusta más chaguarmas y este tipo. Todo el hombre fue variando y Mm, además había abierto en febrero, que quien conoce Chile sabe que febrero es un mes muerto porque es como el verano de acá en agosto, es como diciembre en Venezuela, es un mes muerto para iniciar cualquier cosa. Y este tipo se fue adaptando y la última vez que estuve en Santiago, hace como 3 meses, él fue creciendo de a poco, ha comprado, ya han ido alquilando o comprado, no sé, toda la cuadra, una cosa que empezó como un cuchitril y ahorita es un súper restaurante, en una cantidad de cosas. Fueron de los primeros en hacer delivery. Entonces, está bien, no estaba en Venezuela, pero es el espíritu de lo que solemos hacer los venezolanos cuando dejamos de lamentarnos, cuando dejamos de decir, es que yo me tuve que ir, ¿ok? Y cuando de alguna manera aceptamos, mira, este es el juego tipo Víctor Frankl y aún en las peores circunstancias yo puedo elegir. Entonces, yo creo que los venezolanos hemos aprendido esto estos años, más allá que ya lo traíamos, ¿ok? Una de las cosas interesantes que se demanda en agilidad es co-construir con otros, es trabajar con otros. ujú. Y yo creo que nosotros tenemos mucho también este tema relacional de construir con otros. Yo quisiera abrir un espacio
para que las personas que nos acompañan y que nos escuchan, si quieren hacer alguna pregunta, tengan la posibilidad de hacértela. Sin embargo, antes quisiera hacerte una pregunta que está relacionada con en los ambientes en los cuales tú consideras que resultaría sumamente complejo aplicar una cultura como esta. Y déjame enmarcar la pregunta en lo siguiente, fíjate. Recientemente estuvimos compartiendo juntos un entrenamiento en Madrid. Pongo esto como metáfora porque me parece muy ilustrativa, ¿no? Hicimos un ejercicio, una actividad donde las personas tenían que hacer una tarea muy rápidamente, alcanzar un objetivo, pero tenían que mantener unos niveles de calidad y tenían varios intentos para hacerlo. Y el grupo, que tenía un desempeño estupendo, pudo reducir sus tiempos de ejecución, pero todavía cometía errores y su elevada orientación al logro y su necesidad de hacerlo muy rápido los llevaba a cometer errores. En el concepto de agilismo, he visto que tú discriminas y diferencias y haces mucho énfasis en que, y lo comentabas al principio de la conversación, que ser ágil no significa solamente hacerlo rápido, sino que significa hacerlo rápido, hacerlo bien y saber escoger y elegir qué es lo que voy a hacer en este momento, ¿no? Entonces, pienso en los ambientes muy competitivos y me pregunto, porque generalmente las personas que están sometidas a ambientes muy competitivos y que son muy orientados al logro, se dejan llevar por el impulso y por la fuerza y la energía y quizás descuidan un poco la calidad en la necesidad de obtener resultados rápidamente, ¿no? Entonces me pregunto si esos ambientes son ambientes propicios para una cultura ágil, bajo este concepto de agilismo zen, y en general, ¿en qué ambientes, situaciones, circunstancias o culturas o características crees tú que quizás sea complejo o quizás sea más laborioso implantar culturas de este tipo? Mira, yo creo que es más complicado, como dices tú, o complejo, para traerlo en tus propias palabras, en culturas que son profundamente estructuradas, ¿ok? Ok. Donde la necesidad de control es muy grande, entiéndase el miedo. ¿Ok? Eh, Creo que es muy difícil em, en este tipo de organizaciones donde la competencia es tan grande que yo puedo incluso depredar, ¿ok? Depredar Mm, a mis equipos, depredar el medio ambiente, depredar a mis competidores. Y yo con esto no quiero sonar peace and love y naif, ¿ok? Yo creo mucho en el concepto de competencia. ¿Ok? Yo soy súper competitiva, ¿ok? Y en el disc altísima, ¿ves? Menos mal que tengo alta ahí. Este, ujú, yo creo que hay un espacio de sana competencia y saber en qué compito y en qué colaboro. ¿Ok? Y fundamentalmente la competencia es con nosotros mismos. Yo corrí maratones varias veces, tan bella, Judy, sí, lo certifica. Em, yo corrí maratones y cuando tú corres maratones, o sea, tú compites contigo mismo, básicamente. ¿Ok? ujú, eh, por estándares de excelencia y todo esto. Sin embargo, correr maratones es un tema de que también requiere paciencia, porque el maratón es un evento, pero el proceso de entrenamiento no te lo puedes saltar. O sea, salvo que te quieras volar los meniscos o que quieras descompensarte. Tampoco la idea es como tú, cuando hablamos de sustentabilidad, yo poder tener la capacidad de seguir corriendo otros maratones, ¿no? Entonces yo diría que ahí es culturas donde es muy complicado porque cuando yo quiero competir por competir y no tengo un propósito noble, yo puedo llevarme muchas cosas por delante, incluso a mí mismo. Y por eso yo te decía que no es solamente velocidad. Claro que hay que hacerlo rápido, ¿ok? Pero también hay que hacerlo consciente y de alguna manera es fracciones de segundos, poder entender qué te demanda la vida que tú hagas. Porque a veces la agilidad es retrocede o detén algo. Abortar un proyecto a tiempo es agilidad, ¿ok?
Por ejemplo, yo me quedé con una inversión en Venezuela por este concepto del costo hundido, de que ya invertí y ¿sabes qué? Suelta esto porque vas a perder más si no lo sueltas ahorita que antes. Y yo en ese momento no lo fui, pero agilidad significa esto. Y muchas veces, si yo no tengo esa conciencia, estoy corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, y en esa carrera me puedo llevar un montón de cosas por delante. Te voy a poner un ejemplo concretísimo. Ujú, Yo que viví en Chile, Chile es un país, lo sabe todo el mundo, sísmico. ¿Ok? Entonces, acá ratico hay un temblor. Yo me viví varios terremotos ahí. ¿Qué ocurre cuando hay un temblor en Chile? ¿Qué hacemos la mayoría de los venezolanos? Salimos corriendo, espitados de primerito a la puerta. Y créeme que le ganamos, corremos más rápido que los chilenos. ¿Ok? mm, Pero entonces tú llegas allá y a lo mejor en la carrera, no sé, te llevaste la computadora por delante o te tropezaste y te partiste una pierna y llegas allá y no hace falta. ¿Qué hacen la mayoría de los chilenos? Tipo sueltan lo que están haciendo, ujú. teléfono, ponen sus piecitos en el piso para sentir por dónde viene la cosa y solamente en ese momento te dicen, no vale, tranquilo, eso es 3.8 porque además son sofisticadísimos para 3.8. O de repente te dicen, ¿sabes qué? Desconecta los electrónicos o apaga el gas, vámonos hacia la puerta. Y lo hacen rápido, quizá no tan rápido como nosotros, pero lo hacen con una acción mucho más dirigida y mucho más focalizada. Entonces, yo no sé si con esto te respondo, pero tiene que ver con en dónde es más difícil cuando yo estoy corriendo y corriendo y no tengo tiempo ni siquiera de mirar para qué hago las cosas, cuál es el impacto que quiero generar. Sí, absolutamente. Me parece interesante además y poderosísimo como reflexión porque tiene que ver con la filosofía Zen, principalmente esto, ¿no? Es decir, a veces vas más rápido cuando te paras a ser consciente lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo, ¿no? Yo quiero complementar tu metáfora y esta historia de Chile y los terremotos y los movimientos sísmicos con una experiencia que viví en un restaurante. Estaba yo en Viña del Mar con un amigo y entonces estábamos en un restaurante, este amigo se paró y se fue al baño y empezó a temblar. Y yo me asusté terriblemente. Este amigo tenía muchos años viviendo en Chile, venezolano, y yo me paré y le empecé a tocar la puerta del baño durísimo. Le dije, vámonos, está temblando. Y había unos señores chilenos en otra mesa. Y me dijeron, usted no es de aquí, ¿no? Me dijeron. Entonces le dije, no. Y me dice, quédese tranquilo, mijito, que esto es parte del paseo. Es parte de la atracción nomás. Ellos estaban tranquilitos, sentados en su Pero tú mesa. bien los imitas, además. Bueno, imagínate, compadre chileno, tú me dirás. Y las lámparas se movían, ¿no? Entonces, otro estado de conciencia desde el contexto de lo cotidiano. Pero mira qué interesante, porque tú dices las lámparas se mueven, etcétera, ¿ok? Y en situaciones de desastre, ¿quiénes son las personas que tienen más posibilidad de salir menos heridas? Son las personas que están más serenas, moviéndose, y son las personas que están más serenas. Ahí no funcionan las jerarquías. Si hay un incendio, una cosa de esta, tú le confieres autoridad a quien sabe y usted sigue, ¿ok? Ahí es importante y ahí vamos probando. eh, Hay un refrán que yo pensé que había en otros países, a mí me ha servido mucho, solamente en Venezuela. Lo he ido adaptando con el lenguaje, pero nada más existe en Venezuela, que es la de cambiar las ruedas con el carro andando. ¿Ok? Ujú, Y parte de lo que se hace en agilidad es que yo voy cambiando las ruedas con el carro andando, pero para hacer eso se requiere mucho foco, mucha atención, mucha conciencia y algo que se llama en meditación Zen atención dual. Yo estoy aquí y en la medida que estoy más presente en mí, estoy más pendiente del entorno. Tú dices eso, lámparas moviéndose, yo me imagino Venezuela. O sea, de repente no hay azúcar, no hay esto, no hay aquello. Eran lámparas moviéndose cuando trabajábamos en una cadena de supermercado que acabo de ver que está una de las que trabajó conmigo ahí, Iris, qué gustazo que estés por aquí. Este, y era como, hay que moverse, pero moverse para entender en dónde. Si lo haces como desesperado, te llevas muchas cosas por delante. efectivamente. Bueno, nos quedan pocos minutos. Yo quisiera abrir un espacio para
recibir algunas preguntas o comentarios. Si alguien quiere aprovechar esta oportunidad riquísima de estar aquí con Ariana Y y, contigo. y conversar y hacer alguna pregunta sobre su libro, sobre esta mirada y esta orientación de agilismo Zen en las organizaciones, es el momento para abrir este espacio. Los escuchamos y o los leemos. Nos encantaría escucharlo y verlos, ¿verdad? Porque somos más de sentir desde lo visual y lo auditivo. Ya leemos mucho. Pascual, cuéntanos, adelante. Sí, bueno, de verdad que muchísimas reflexiones con todo lo que ustedes han conversado, con lo que han hablado. eh, Realmente tiene un componente filosófico muy profundo. Eh, el tema del budismo, yo también recientemente he empezado a, a ser curioso de esa dimensión que reconozco honestamente que tenía mucho tiempo, que me daba curiosidad, pero no me había adentrado en eso, ¿no? Y gracias a Dios, porque todo tiene un porqué, estoy entendiéndolos mejor porque también he tenido esas lecturas recientes. Sin embargo, hay un tema que a mí me gustaría que ustedes pudieran desarrollarlo. A mí me quedó muy señalada esta frase que ustedes tuvieron, que la mencionó Ariana, ¿no? Pero me gustaría que pudieran desarrollarla un poco en términos de la organización. Eh, Ustedes hablaron de que la meditación era estar en estado de alerta, relajado. ¿Cómo te imaginas tú, cómo se imaginan ustedes una organización que esté alerta y al mismo tiempo esté relajado? Cómo podríamos identificarla o podríamos visualizarla? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú, queridísima. Muy bien, tiene que ver, o sea, qué buena pregunta con lo que tú acabas de decir Me encanta. de lo que veníamos hablando antes de la atención dual, ¿ok? Así como los seres humanos, mientras más yo estoy presente en mí, mientras yo más estoy en mí, puedo estar más pendiente del entorno, incluso como coach. ¿Cuál es el mejor coach? El que no está pensando cuál es la pregunta que viene, ¿ok? ¿Qué es lo que le voy a decir ni lo que voy a hablar? Sino yo estoy totalmente presente aquí y algo voy co-construyendo porque es una danza conversacional con mi coach. Eso mismo pasa en el mundo empresarial, ¿ok? En la medida que yo estoy haciendo las cosas correctas aquí, percibiendo qué está pasando en el entorno, a qué cosas tengo que responder, teniendo el futuro como un referente, pero entendiendo que el futuro solo se construye hoy, ¿ok? En esa medida tú tienes una gente en estado de alerta relajado. Tú sabes para dónde van las tendencias, sabes cuál es tu visión, pero el logro de tu visión o el resultado no depende de ti. ¿Ok? Hay una cantidad de circunstancias. Yo me puedo haber puesto una meta de ventas de N cantidad, pero a mí me agarró la pandemia y son circunstancias que no la voy a lograr. ¿Ok? Cuando yo en este momento digo, bueno, ¿qué es lo mejor que yo puedo ir haciendo aquí? Y me voy centrando en las pequeñas elecciones, es un estado de alerta relajado. ¿Ok? Cuando decimos alerta, es la no desesperación, es el estrés, es poder entender para dónde van los tiros, cuál está el entorno, pero estoy aquí y ahora, haciendo aquí. O sea, yo sé que a veces puede sonar como un poquito etéreo lo que te estoy diciendo, pero es la diferencia con cómo se hacía planificación estratégica antes versus cómo se hace ahorita y tiene que ver con un concepto de alerta relajado, estar presente y es como se trabaja también en agilidad. Antes tú decías en la planificación estratégica como que el futuro está fuera de ti, no depende, está algo así y estamos todo el tiempo corriendo detrás y nunca lo alcanzamos, ¿ok? Y no hemos terminado de llegar cuando ya queremos otra cosa y otra cosa. Es como lo que se llama la carrera de ratas de la que no te puedes bajar. En el momento que tú dices, ¿cuál es la organización que yo quiero ser? ¿Ok? Y lo tienes como un referente a dónde quieres ir, pero te enfocas aquí y ahora y vas mirando a tu entorno, pero estás aquí, tú al contrario agarras ese futuro como si fuera un globito y lo empiezas a traer hacia ti, porque son las elecciones cotidianas y las preguntas todos los días. ¿Quién tengo que ser hoy? ¿Qué elijo hoy?
para ser esta persona que yo quiero ser en el futuro. ¿Ok? Entonces, mira, yo lo he mencionado varias veces porque hace unos años me leí la biografía de Hernando de Magallanes y muy inspirada por Fernando Flores me puse como a estudiar el tema de los navegantes, ¿no? Y, y yo me imagino que una empresa que está en estado de alerta relajado es como hacían estos locos antes, ¿ok? Estos tipos se lanzaban al alta mar, pero no se lanzaban sin nada. O sea, tipos tenían una buena carta de navegación, tenían una buena nave, entiéndase, equipos, oficina, infraestructura, un buen plan estratégico, tenían una buena tripulación, porque no todo el mundo podía saber izar velas, quién cocina, ¿ok? Quién canta, quién toca guitarra cuando la gente está desmotivada. Este, entonces, es como en la organización tienes un muy buen equipo. eh, Tenían varias cosas, brújulas, etcétera. Sin embargo, cuando ellos estaban ahí, no estaban angustiados con el futuro, sabían que ese futuro iba a llegar, ¿ok? Pero tienes que estar pendiente a dónde se están moviendo las mareas y a lo mejor tienes que irte moviendo, tienes que estar en estado de alerta para poder escuchar hacia dónde va el viento, tienes que estar mirando hacia dónde vuelan las aves porque hacia allá hay tierrita, pero eso solo lo haces cuando estás presente. Cuando no estás presente, cuando no estás alerta y presente en una presencia serena, hay cosas que se te pasan y no las viste, ¿ok? Ya te doy la palabra otra vez, Pascual, no las viste, como no vio Kodak algunas señales del entorno. Ujú. eh, entonces tú dices, no las ves literalmente. Tienes que estar muy presente para poderlos ver. Si alguno de ustedes ha hecho práctica de meditación, ¿ok? Y de meditación sentado sobre todo, llega un momento que después que tienes 15 minutos sentado, tú te vas a dar cuenta, yo que no tengo muy buen olfato, que yo de repente empiezo a percibir el olor más sutil de la velita que había prendido el día antes, ¿ok? O empiezo a escuchar sonidos sutiles, pero esos sonidos no me sacan de mi estado de presencia, no es que me distraen. Entonces, llevado al mundo organizacional es eso, poder estar alerta, pendiente, pero estoy aquí en lo que puedo hacer. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, solamente quería complementar con dos observaciones. Nuestra amiga Judy González, también de ABGH, actualmente en la FIDAC, ella siempre dice algo y ella lo tiene como un mantra y yo llegué a entenderlo realmente a través de su día a día, de su gestión. ¿Ok? Me tocó ser parte de su equipo de trabajo y ahí fue donde yo la entendí y entendí lo que ella decía. Ella decía, no se preocupe, ocúpese. Y para tú poderte ocupar, y lo alineo con lo que tú estás mencionando, para tú poderte ocupar, tienes que estar alerta para poder identificar oportunidades. Porque mientras estás en el victimismo, en la preocupación, en la ansiedad, no ves lo que tú tienes alrededor que puedes aprovechar. Y ahí coincido contigo el ejemplo que acabas de dar de tus amigos libaneses en Chile. O sea, mientras los demás estaban preocupados por la pandemia y no salían de la casa, ellos estaban viendo, oye, ¿qué oportunidad puedo yo aprovechar aquí? Y cómo la abordo para tener una ventaja competitiva. Bueno, y ahí los tienes, pues ahora tiene toda la cuadra, ¿no? O sea, yo creo que se trata de eso, ¿no? Y no es fácil, es un arte, pero creo que estamos todos en capacidad de poderlo hacer eh, y partiendo de esa reflexión individual para poderla hacer organizacional. De verdad que me queda más claro, mucho más claro lo que te había preguntado. Muchísimas gracias, Ariane. Yo Gracias. le quisiera sumar a eso, a esa explicación que acaban de dar ambos, el desarrollo de la confianza. Mm, Es sumamente importante estimular el desarrollo de la confianza en las propias capacidades y en las capacidades colectivas. Porque si yo confío en mis propias habilidades y tengo claras cuáles son mis fortalezas para responder ante las crisis, mi energía va a estar colocada en un espacio de serenidad que me permite actuar de manera atenta, acertada y adecuada, y la energía no está puesta en la anticipación ansiosa de que no lo voy a poder hacer. Si yo confío en mis propias capacidades y en las capacidades de mi equipo,
Entonces mi manera de enfrentar las dificultades y los problemas es completamente diferente. Y un ejercicio muy poderoso para desarrollar esta confianza y para afianzarla es hacer un recorrido hacia atrás de cuáles son las grandes dificultades que el equipo ha podido solventar y cuáles han sido las fortalezas que ha tenido para solventar esas dificultades. Es decir, cuáles son los grandes obstáculos que ha tenido el equipo y cuáles son los grandes obstáculos que yo como líder he tenido y qué fortalezas he utilizado para, he echado mano para lidiar con esas dificultades y esos problemas. Entonces eso me permite estar en un estado de mayor confianza en mí, en mi equipo, y eso me da, por supuesto, mayor serenidad, ¿no? Ujú. Excelente. Eso está bonito. Mira, hay un autor que tiene un libro que se llama Radical Hope, Esperanza Radical, y tiene que ver con lo que acaba de mencionar Sócrates, ¿no? Con, con tener la fe en que la vida siempre encuentra sus caminos, ¿ok? Lo ha Mm, encontrado en el pasado, lo encuentra en el presente y lo va a encontrar en el futuro. Y eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos de masajear el sentido de autoimportancia, ¿no? Y una de las emociones o los estados emocionales claves para que haya un proceso de transformación tiene que ver con la confianza y fundamentalmente con la confianza, de poder entender, mira, esto es un desafío, no sabemos ahorita cómo hacerlo, pero lo hemos superado en el pasado, ¿no? Entonces, exactamente. bello eso que acabas de traer. Sí, yo siempre insisto cuando trabajo el tema de gestión de emociones en las organizaciones y en el trabajo psicoterapéutico y en cualquier intervención de equipo que hago, siempre trabajo mucho el tema de confiar en nuestra psique, confiar en nuestra emocionalidad, confiar en nuestra alma. Puede sonar muy esotérico, pero es que estamos diseñados para lidiar obstáculos, para lidiar dificultades, para superar obstáculos, para gestionar momentos oscuros, profundos, difíciles, y nosotros desarrollamos nuestro carácter a través de esas experiencias complejas y dolorosas, y cuando las integramos, crecemos. Entonces, estamos preparados para eso. Y Ariana, tú lo decías de una manera muy clara hace un rato, ¿no? Es decir, el confiar en estos gerentes venezolanos que han estado al frente de tantas dificultades que ahora son tan apreciados en otros contextos. ¿Por qué? Porque han lidiado grandes problemas y grandes dificultades, ¿no? Entonces, Ujú. desde ahí hay un capital interesantísimo y hay un punto de partida que es muy poderoso, ¿no? Por aquí Amarilis nos está levantando la mano y Judith dice aprender a conocernos y determinar mis luces y sombras. Efectivamente, así es. Cuéntanos, Amarilis. Gracias. Bueno, en primer lugar, igual unirme al agradecimiento de Pascual por este regalo de escucharlos a los dos. De verdad, es como que si estuviesen haciendo un poema a dos manos. De verdad, muchas gracias por eso. Ariana, bueno, es que los dos como consultores y desde su experiencia, me gustaría saber si yo lo voy a llamar en este momento filosofía, ¿ok? Con tu obra. Y como hablas de la transformación cultural, sabemos, bueno, los que estamos en este ambiente, que la transformación cultural es de la organización entera, pero es posible que un líder que tenga acceso a esta información con tu libro pueda comenzar esta transformación con su equipo sin que esta transformación venga desde la organización como un todo, o sea, tomando en cuenta a lo mejor algunos de estos principios. Gracias. Mira, te voy a decir la respuesta racional y la respuesta loca, ¿ok? La respuesta racional es no. Si los altos líderes de la organización no están comprometidos, no hay ni una posibilidad. Yo soy una fiel creyente de la locura, ¿ok? La locura, bueno, ahí que me corrija el psicólogo, ¿no? La locura es un estado donde este, contra todos los pronósticos y contra todas las experiencias pasadas, tú sigues confiando. Tú dices que alguien es loco porque tú le haces algo y sigue confiando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que todavía vivía yo en Venezuela, creo que en el 2013. A mí me invitó la gente de Fede Cámaras en Margarita a hablar y yo hice una invitación a convocar el amor y la locura organizacional. Y la locura es a seguir creyendo a pesar de que te demuestran lo contrario, ¿no? Entonces,
La respuesta loca para mí es sí, pero el camino es un poco más largo y más engorroso. Creo que es Marianne Williamson, no me sé la frase de memoria. Si alguien la chatGPtea mientras estoy hablando, la voy a encontrar. Pero ella tiene una frase bellísima que ella dice, nunca dudes que un equipo de gente comprometida puede cambiar al mundo. ¿Ok? Entonces, yo sí creo, sobre todo que yo creo mucho en el liderazgo 360 y últimamente me ha tocado acompañar mucha gente cuyos desafíos tienen que ver con liderazgo ascendente, es decir, cómo influimos en aquellas personas sobre las que no tenemos ningún tipo de autoridad, al contrario, que ellos tienen autoridad sobre nosotros. Y yo creo que hay maneras de modelar, y cuando empiezan a ver que en tu equipo empieza a pasar algo, ¿ok? Esto es como cuando tú lanzas una piedrita en el río, ¿ok? Chiquitita, pero empiezan a ver como ondas expansivas. La otra es mucho más lógico, es tienes que tener al líder comprometido y yo no creo en el cascadeo, este, sobre todo en Chile se hablaba mucho del cascadeo o de la bajada y a mí esto me suena que aquí hay unos reyes del Olimpo que cascadean o bajan la información. Yo creo mucho más en compartir. em, sí creo que ciertamente es mucho más fácil si tú tienes a los líderes, digamos, el que tienen mayor jerarquía en la organización comprometido, pero de que puedes hacer algo, puedes hacer algo. Mire, para muestra un botón, muchos líderes empezaron sin tener autoridad, muchos líderes empezaron, digamos, siendo líderes informales y han Ujú. tenido muchísimo poder, no solamente en el mundo político, social, en el mundo empresarial, tienes muchos ejemplos de eso. Amarilis te pregunta que en ese caso, ¿por dónde comenzarías? O en este caso, ¿por dónde comenzarías? Yo comenzaría por entender qué queremos, ¿ok? ¿Para qué Ujú. queremos? ¿Ok? ¿Qué queremos? Y cuidar siempre, aquí voy a frasear a Kaufman porque esto no es mío, él siempre dice que cuidar el resultado en 3 dimensiones, entiéndase tarea, ¿ok? ¿Cuál es el resultado que queremos? ¿Cuáles son las relaciones que queremos y cómo garantizamos el bienestar de cada uno? Y son las tres cosas a la vez, no es una en vez de otra. Yo empezaría por qué queremos lograr, ¿ok? Este, qué queremos conservar de lo que ya tenemos, un poco en línea con lo que decía antes Sócrates, que hemos logrado, qué recursos tenemos, ¿ok? Y, y cuáles son los cambios que estamos dispuestos a hacer, ¿ok? Aunque tengamos miedo, aunque nos cueste, porque bueno, la valentía, como dicen, es cuando mi deseo es mucho mayor que el temor a quedarme donde estoy, ¿no? Entonces, yo empezaría por allí, empezaría como motivando, mira, de las definiciones de liderazgo que yo he leído miles, como seguramente ustedes también, pero de las que a mí más me gusta es el liderazgo como la creación de mundos a los que otros quieran pertenecer. Entonces es como, ¿cuál es ese mundo que queremos crear donde este equipo queremos pertenecer? A ti, Amarilis, gracias. Excelente, Bueno, Ana. excelente, excelente toda la información que nos han brindado tanto Ariana como Sócrates. Ha sido maravilloso. Sócrates, bueno, desde hace muchísimo tiempo que no nos veíamos. De verdad que es un placer tenerte aquí. Más de 20 As- años, Sócrates, desde AVE. y estamos igualitos. Sí, ¿verdad? Así es. Muchísimas Igualito, gracias claro a que sí. ustedes por estar aquí. Gracias, Ariana. De verdad que ha sido una extraordinaria jornada y sin desperdicio. Quiero invitarlos a ustedes a seguir en nuestras redes sociales todas nuestras actividades. También quiero hacerles, aprovechar de compartirles el próximo evento que nosotros tenemos, un evento extraordinario que vamos a tener sobre las tendencias de compensación estratégica, acelerando los resultados del 2025, donde vamos a tener estos extraordinarios facilitadores, un poco dándonos información de las estrategias que vamos a poder, vamos a, disculpen, vamos a utilizar para el año
que viene, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias en compensación y estrategias para el 2025? Brindándoles herramientas prácticas, ellos nos van a estar compartiendo su experiencia en el área de compensación. Tanto, bueno, ya ustedes conocen a los facilitadores que vamos a tener acá este día, tanto María Elena Alvarado como Federico López, y vamos a tener también a José Adelino Pinto. Así que bueno, también, bueno, invitarlos a ustedes a que nos compartan. Adelante, adelante, Pascual. No, disculpa la interrupción, Emilce. Antes de que se vayan, bueno, en primer lugar, darle las gracias de verdad a Ariana y a Sócrates por este espacio excelente de reflexión, de análisis, de compartir experiencias que son de utilidad para todos nosotros. Pero así como tú estás haciendo la cuñita también del evento de compensación, me gustaría preguntarle a Ariana para que nos comente a todos, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Ariana? Bueno, mi libro en este momento lo pueden conseguir en Amazon, ¿ok? No lo he llevado a librerías en Venezuela, pero sé que se puede conseguir en Amazon. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ti, Ariana. Físico, fue No, físico. excelente, de verdad, un placer tenerlos aquí con nosotros y esperamos poder repetir esta oportunidad más adelante también. Muchísimas Ah, gracias. Disculpa, gracias. Emilce, que te corté la cuña. No, no te preocupes. De verdad que muchísimas gracias, Ariana y Sócrates. Bueno, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @ABGH piso RRHH. Los invitamos a revisar todas nuestras actividades que tenemos ya del mes de noviembre. Y como les comenté, bueno, esto es uno de los últimos eventos que vamos a estar realizando. Así que bueno, síganos a través de nuestras redes. Tenemos una promoción de descuento a los que se inscriban antes del 10 de noviembre. Y bueno, invitarlos también a afiliarse a la asociación, donde tenemos múltiples beneficios. Las personas que no estén afiliadas, las empresas y también a título individual se pueden afiliar, donde tenemos unos múltiples beneficios como la actualización del estudio del informe general de la encuesta nacional de salario, el informe de clima y también estudios e investigaciones que nosotros realizamos a través de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, quienes nos comparten y nuestros afiliados tienen acceso a toda esta información. Así que bueno, mucho más información, se las estaré también compartiendo a sus correos electrónicos, que fue por donde se registraron. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por toda su puntualidad y su participación en nuestras actividades. Muchísimas gracias y que Gracias. tengan una feliz tarde. Feliz tarde a todos. Que estén bien. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos.